Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en este hermoso sábado. Pues otra vez aquí estamos para la gloria y honra del Padre, amén. Y es un gusto para mí estar otra vez compartiendo de la palabra. Que sea el Espíritu Santo hablando en esta hermosa mañana. Así que vamos a hacer una oración para que el Señor sea dando la palabra, amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos, Padre, en este día, Señor, por este milagro de vida, Padre, que nos has dado, Señor, el día de hoy, Padre. Por esas misericordias, Señor, nuevas, Señor, que nos has dado el día de hoy, Padre Santo. Bendito Rey de Gloria, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, Señor, hablando, Señor, a través de mí, Padre. Que sea una palabra, Señor, de bendición, Señor. Palabra que edifique, Padre. Palabra que dé confirmación, Señor. Que dé sabiduría, Padre Santo. Yo no sé de qué manera, Señor, el Espíritu Santo va a hablar, Señor, a los corazones, Padre. Pero te pido, Señor, que tú seas, Señor, abriendo los oídos, Padre, de mis hermanos, Señor. Que tú seas tomando el control en esta mañana, Señor, y me pongo en tus manos. Y te doy las gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues, ¿verdad? Mi nombre es Alejandrina. Y pues todo este mes de septiembre la palabra rema se está hablando sobre el Salmo 91, ¿verdad? Y todos sabemos que el Salmo 91 habla sobre la cobertura y la protección del Señor. Amén. Entonces yo le titulé al tema la importancia de la cobertura, la importancia de la protección del Señor. Amén. ¿Y qué es cobertura? Cobertura es protección, ¿verdad? Ahorita yo estoy aquí y me está cubriendo algo, ¿verdad? Me está cubriendo el techo, ¿verdad? Entonces eso es cobertura, ¿verdad? Y puse aquí una nota, dice, la Biblia enseña fundamentalmente que todos debemos vivir bajo cobertura. Los hijos bajo la cobertura o la autoridad de sus padres, los ciudadanos obedeciendo a sus gobernantes y cumpliendo las reglas de la sociedad. Los ministros del Señor bajo la cobertura o autoridad delegada de Dios. Amén. Entonces yo les voy a compartir de una persona que tuvo todo, ¿verdad? Tenía su cobertura, tenía todo lo que él pidió, ¿verdad? Pero algo pasó que la perdió. Amén. Y vamos a ir a Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2, versículos 3 y 4. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, y andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Miren aquí, David le estaba diciendo lo que tenía que hacer su hijo Salomón, ¿verdad? Le estaba dando ciertos requisitos, le estaba diciendo ciertas reglas que él tenía que cumplir, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que todo en esta vida hay reglas? Amén. ¿Cuántos sabemos que todo tenemos que cumplir ciertos requisitos como se los acabo de decir, ¿verdad? Entonces aquí David le estaba diciendo a Salomón, ya hemos escuchado, ¿verdad?, sobre Salomón. Le está diciendo, tienes que andar en los caminos, ¿verdad? Observando estatutos, mandamientos, decretos, testimonios, ¿verdad? Pero fíjense lo más importante aquí, dice, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, ¿verdad? Y de toda su alma. Fíjense lo importante, ¿verdad? Dice, jamás, es una promesa, dice, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel.
¿verdad? Ayer estaban compartiendo, ¿verdad? Que las promesas de Dios, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero como yo les dije, tiene que haber un requisito, tiene uno que pagar un precio para llegar a obtener esas promesas, ¿verdad? Entonces vamos a ir al Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, del 3 al 9. Y dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y viene algo bien bonito, ¿verdad? Dice en el versículo 5: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor que Dios habla por medio de sueños, ¿verdad? Pero tiene uno que tener ese discernimiento, o tiene uno que pedirle el discernimiento, la revelación al Señor cuando a una persona le habla por sueños, ¿verdad? Porque aquí el Señor dice que se le presentó a Salomón en una noche y le habló en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Imagínense, hermanos, que el Señor nos diga, y sí dice su palabra, pide que yo te daré, ¿verdad? Y nosotros pedimos y a veces no se cumple lo que pedimos, pero es por falta de fe, ¿verdad? Porque a veces no le creemos al Señor. Pero aquí le dijo a Salomón claramente: pide lo que quieras. O sea, el Señor no le estaba diciendo, vas a pedir esto, esto, esto. No, Él le estaba diciendo, pide lo que quieras que yo te dé. En el versículo 6 dice: Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le dices hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Verdad? En el capítulo anterior, David le dijo, ¿verdad?, a Salomón, que Dios le había dicho que le iba a dar un hijo que estuviera en el trono. Y aquí lo podemos ver que lo cumplió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, Salomón cumplió con todo lo que su padre David le había dicho, que tenía que andar en los estatutos del Señor, ¿verdad? Tenía que obedecer todo. Pero algo bien importante aquí, Salomón sabía cómo anduvo su padre delante del Señor, ¿verdad? Hermanos, ¿nuestros hijos saben cómo andamos delante del Señor? Ellos saben si estamos dando buen testimonio delante del Señor, si somos radicales en nuestra casa y en nuestro hogar o a donde quiera que vayamos, somos los mismos, ¿verdad? Porque es bien importante el testimonio. Aquí lo estaba diciendo Salomón. Salomón supo cómo anduvo David delante de Jehová, ¿verdad? Entonces aquí le dijo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, en que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Verdad? Algo que estaba reconociendo aquí Salomón, él era joven. Él estaba a cargo de una multitud, ¿verdad? Y él no sabía, como dice, yo no sé ni por dónde entrar ni por dónde salir, ¿verdad? ¿Y qué le dice en el 8? Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Verdad? Aquí Salomón le está pidiendo sabiduría al Señor, ¿verdad? Y hay que recalcar que Salomón dice mucho la palabra corazón, ¿verdad? A tu siervo corazón entendido, ¿verdad? Y más adelante vamos a explicar eso, corazón, ¿verdad? La palabra habla mucho del corazón, que cuide sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, el corazón alegre, hermosea el rostro. O sea, esa palabra es tan importante, ¿verdad? Entonces aquí Salomón le estaba diciendo al Señor, dame un corazón entendido, ¿verdad? ¿Y qué dice en el versículo 10? Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. En el 11, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos, porque el Señor escucha, ¿verdad? Y no solo el Señor, también el enemigo, ¿verdad? Escucha todo lo que nosotros estamos diciendo. Dice, conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero todo eso se lo estaba dando el Señor a Salomón, todo. Pero viene el requisito, viene la regla, ¿verdad? Viene algo bien importante. En el versículo 14 dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Amén, ¿verdad? Podemos ver ahí la cobertura que el Señor le estaba dando a Salomón por medio de David, su padre. Por medio de David, que él fue un hombre recto en sus caminos, que David cometió pecado, pero él se arrepentía, ¿verdad? Como decía en un salmo que le decía el Señor a David al Señor, renuévame, ¿verdad? Renueva mi espíritu. Cuando él pecó, cuando cometió adulterio con Betsabé, ¿verdad? Entonces David, por eso se decía, él tenía un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Entonces aquí el Señor habló con Salomón y le dijo, toma, te voy a dar todo, pero hay un requisito, ¿verdad? Hay un requisito que tienes que andar como anduvo David, tu padre. ¿Cómo tenemos que andar nosotros, hermanos? ¿Cómo tenemos que andar nosotros, hermanos? ¿Cómo tenemos que andar en este tiempo? Ya conocemos la palabra, ¿verdad? Ya venimos al templo o por línea, por Facebook, por YouTube, ¿verdad? Conocemos la palabra. Ya no hay persona que diga, no, yo no he escuchado la palabra. A mí nadie me ha hablado de la palabra. No, ya la conocemos. Pero hay ciertos requisitos que muchos no quieren cumplir con esos requisitos. No quieren pagar ese precio, ¿verdad? Servirle al Señor, estar en los caminos del Señor es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú andabas en el mundo, cuando tú no conocías del Señor, tú hacías lo que a ti te complacía. Pero ahora que vienes a conocer del Señor, hay ciertos requisitos ya. Tú ya no vas a andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Tú ya no vas a andar pecando como antes lo hacías, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque hay un camino que seguir. Dice la palabra que no tenemos que ir ni a derecha ni a izquierda, sino que tenemos que seguir, llegar a una meta. Nosotros estamos aquí como hijos del Señor, tenemos una meta, ¿verdad? Y para llegar a esa meta hay obstáculos, pero no estamos solos, ¿verdad? Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí el Señor le dijo a Salomón algo bien importante: yo alargaré tus días, yo te voy a dar vida en abundancia, te di reino, te di sabiduría, te di corazón entendido, ¿verdad? Y para que puedas disfrutar todo eso, vas a andar como anduvo David tu padre, y te voy a dar largura de días para que puedas disfrutar todo lo que yo te doy, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Vemos que el Señor le dio todo, y en el versículo 15, nada más lo voy a leer, dice: cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Entonces aquí podemos ver, ok, Señor, Salomón dijo: ok, Señor, tú hablaste conmigo, me diste ciertos requisitos que tengo que cumplir, voy a ir a ofrecer holocaustos, voy a ir a darte gracias, ¿verdad? Pero algo pasó en Salomón, ¿verdad? Algo pasó en Salomón. Y vamos a ir a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Versículo del 1 al 4. Y dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. Recuerden que yo les dije la palabra corazón. Dice, inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, ¿verdad? Podemos ver que Salomón desobedeció, ¿verdad? Él tanto que le decía al Señor: dame un corazón entendido, ¿verdad? Salomón le estaba diciendo al Señor: dame un corazón entendido. Y dice: sí, yo te lo voy a dar. Pero ¿qué pasó? Su corazón se desvió, ¿verdad? Se fue a adorar dioses. Salomón le gustaban mucho las mujeres, ¿verdad? Y se metía con mujeres que Dios le había dicho: no te tienes que meter con ellas. Pero Salomón ahí no escuchó. A Salomón le ganó el amor. Y aquí es donde cabe el yugo desigual, ¿verdad? Podemos darnos cuenta la importancia cuando le dicen: no te unas a yugo desigual, ¿verdad? Y aquí podemos darnos cuenta cómo Salomón se inclinó por amor a esas mujeres, inclinó su corazón a esos dioses. Y en el versículo 3 dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Hermanos, nuestro corazón, ¿hacia dónde está inclinado? ¿Verdad? ¿Hacia dónde está inclinado nuestro corazón? ¿Cuál es eso que nos estamos desviando del camino del Señor? ¿Cuál es eso que no nos está permitiendo que nos conectemos los viernes, los sábados, los domingos, ni por Facebook, ni por YouTube, a mirar
la palabra del Señor, a escuchar la palabra del Señor. Miren cómo es tan bueno el Señor, cómo es tan bueno el Padre, que hasta a sus casas les está mandando la palabra, ¿verdad? Y nosotros a veces no nos conectamos. ¿Por qué? Porque a dónde está inclinándose nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuál es ese ídolo que nos está estorbando para estar en la presencia del Padre? Aquí a Salomón las mujeres lo inclinaron, el amor, ¿verdad? El amor a las mujeres, el amor que esas mujeres les dieron su corazón a esos ídolos. Entonces nosotros, ¿cuál viene siendo ese ídolo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Hacia dónde se está desviando? ¿Verdad? Que no podemos ver las cosas del Padre con seriedad, ¿verdad? Que no podemos ni 30 minutos o 40 minutos estar mirando la prédica. ¿Hacia dónde nos estamos desviando? Amén. Entonces, fíjense la importancia, ¿verdad? En el versículo 13. Dice así, dice, pero, quiero leer donde ok, en el 11. En el versículo, Primera de Reyes 11:11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Verdad? Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Y otra vez viene a decir, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Imagínense, aquí Dios le tiene misericordia a Salomón. ¿Por qué? Por amor a David, por amor a su padre. La cobertura, hermanos. La cobertura, la gran importancia de la cobertura. Salomón, teniendo riquezas, ser un rey, le dio todo el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? No valoró lo que Dios le estaba dando. No valoró ni lo que David, su padre, hizo por andar recto delante de Dios, ¿verdad? Y aquí cabe también decir que yo sé que el testimonio es importante, yo lo sé, pero vamos a poner, un hijo, mi hija que canceló todo, ¿verdad? Más adelante se llega a desviar de los caminos del Señor y muchos luego vamos a juzgar, es que el padre, es que la madre, pero si ella ya sabía la palabra del Señor. Aquí Salomón sabía lo que era estar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque él miró cómo anduvo David, su padre. Entonces, ¿David tuvo culpa de que Salomón se desviara? No. Esa fue decisión de Salomón. Amén. Porque hay que recordar nosotros que la salvación es individual. Y muchas personas se agarran de eso. Es que fulanita está dando mal testimonio. ¿Y yo para qué me voy a ir a acercar al Señor? ¿Para estar igual que ella o igual que él? Se excusan de eso. Y sí, el testimonio es importante. Yo lo digo, es importante el testimonio. Pero muchas personas, por no querer dejar su pecado, por no querer venir rendidos a los pies del Señor, ponen de excusa eso. Pero hay que recordar que la salvación es individual. Amén. Entonces podemos darnos cuenta aquí que
todo lo que Salomón hizo no lo valoró, no lo agradeció. Pero al Señor no se le olvidaba lo que David, cómo fue David con él. Amén. El Señor es fiel, hermanos. El Señor es fiel, el Señor es amoroso, ¿verdad? Aquí yo puse, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para nosotros. Pero ¿saben por qué hasta el día de hoy Dios tiene misericordia con nosotros? ¿Por qué hasta el día de hoy Dios tiene misericordia con nosotros? Porque Él mandó a su Hijo, ¿verdad? Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. El Señor Jesús fue obediente al mandato que Dios le dio, ¿verdad? Como lo dice en Juan 3:16. Amén. Y lo leyeron ayer, ¿verdad? Que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo que en Él crea. A ver, aquí lo voy a leer para no ponerle ni quitarle. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Imagínense, Dios mandó a su único Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros no nos pierdamos, ¿verdad? Para que nosotros vayamos para que nuestro nombre esté en ese libro de la vida eterna, para que nosotros vayamos con Él, ¿verdad? Y lo hizo por amor. Y el Señor Jesús lo hizo ¿por qué? Por obediencia. Él respetó lo que su Padre le estaba diciendo, ¿verdad? Y el Señor Jesús sabía todo lo que Él iba a pasar, mas sin embargo, así por amor a nosotros, Él lo hizo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que valorar ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que valorarlo, ¿verdad? Tenemos que amarlo, tenemos que cuidar que Dios hizo eso por amor a nosotros. No solamente buscar al Señor cuando necesitamos una bendición, que hasta ahí se hace vigilia y se ayuna, y durante ese tiempo en que el Señor te va a dar la bendición, la persona se porta bien. No, uno siempre tiene que estar bien delante del Señor. Que pecamos todos los días, sí, pero nosotros reconocer nuestro pecado y arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Amén. Y esto me lleva a, como dijo ayer, ¿verdad? Mi mamá, ¿verdad? Que me lleva, ¿verdad? Y ahorita eso me recordó, ¿verdad? Al hijo pródigo. Amén, al hijo pródigo. Y vamos a ir a Lucas 15:11, ¿verdad? Bueno, Lucas 15:18. Ya conocemos la historia del hijo pródigo. Otro ejemplo de que él se salió la cobertura del Padre, ¿verdad? El hijo pródigo quiso ir a experimentar el mundo, ¿verdad? Nosotros que ahorita estamos conociendo del Señor o que conocemos del Señor, no estamos para ir a experimentar del mundo, hermanos. Y si quieren ir a experimentar del mundo, lean el hijo pródigo, porque hay consecuencia de eso. Hay consecuencia cuando la persona se sale de la cobertura del Padre, ¿verdad? Como aquí el hijo pródigo, él exigió la herencia al padre, ¿verdad? Y él se la dio, pero dice que se la fue a gastar. Y que cuando ya no tenía dinero, hasta fue a dar con unos cerdos, ¿verdad? Y él hasta quería comer de la comida de los cerdos. ¿Hasta dónde te lleva la desobediencia? Hasta que caigas a lo más bajo. ¿Hasta dónde te lleva cuando te sales de la cobertura del Padre? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Entonces en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. Imagínense, aquí el hijo pródigo reconoció que había pecado. ¿Y Salomón qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo Salomón? ¿Verdad? Él prefirió estar con sus amores, ¿verdad? Él prefirió estar con ese engaño como lo cautivaron las mujeres, ¿verdad? Cómo se desvió su corazón, ¿verdad? Siendo él un rey, ¿verdad? Pero aquí el hijo pródigo, él recapacitó, ¿verdad? Él recapacitó y él dijo lo que había hecho, ¿verdad? Él dice, pequé contra el cielo y contra ti. Amén. Cuando nosotros pecamos, hermanos, no solamente lo hacemos hacia Dios, ¿verdad? Lo hacemos, vamos a suponer, hacia aquí la congregación. Porque cuando nosotros nos congregamos en algún lugar, ¿verdad? Estamos bajo la cobertura ¿de quién? De nuestro pastor. Amén. Entonces, a nosotros, a hacer quedar mal, al caer nosotros en pecado, en alguna falla, pues pienso que también nos estamos llevando, ¿verdad?, a la congregación, ¿verdad? Porque aquí el hijo pródigo le está diciendo, no solo pequé contra el cielo, sino pequé contra ti, o sea, con su padre, ¿verdad? Pero él recapacitó. ¿Por qué? Porque ya no había para dónde darle ya ese hijo pródigo. Ya había llegado hasta el fondo. Ya había llegado hasta querer comerse el alimento de los cerdos, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor Jesús con nosotros? Él nos rescató, ¿verdad? Cuando ya también nosotros estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y en nuestros pecados, como dice la palabra del Señor, Él vino y nos rescató, ¿verdad? Él no dijo, hoy no, no le dijo a su Padre Dios, oh no, yo no voy a dar mi vida por ese hermano o por esa hermana, porque luego me van a fallar. No. Él tuvo misericordia por amor a nosotros. Él murió en esa cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Y qué hizo, verdad? Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, ¿verdad? Y eso es lo que hace, hermanos, el Señor Jesús con nosotros, ¿verdad? Él, cuando nosotros caemos en pecado, cuando la persona cae en pecado y se arrepiente y dice, pequé, me arrepiento, el Señor Jesús no te va a decir, no, hazte para allá, porque tú pecaste, yo ya no te quiero. No, ¿verdad? Él está ahí con esos brazos abiertos para abrazarnos. Él no nos va a juzgar, Él no nos va a criticar, pero tenemos que valorar su perdón, tenemos que valorar ese sacrificio. Amén. Tenemos que, así como le hizo el padre a su hijo, tal vez el hijo iba oliendo feo, a olor a los cerdos, yo no sé cómo iba el hijo, ¿verdad? Pero aquí el padre no le importó. Dice que salió y se le echó sobre su cuello, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, así el Señor Jesús, Él nos abraza, ¿verdad? Con ese amor, con ese cariño. Amén. Y dice que le besó, ¿verdad? Pero, ¿qué dice en el versículo 22? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, ¿verdad? Imagínense, el Señor nos limpia, nos purifica, ¿verdad? Y nos vuelve a ser nuevas personas. Dice la palabra que todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí ahora todas son nuevas. Amén. Y eso yo los invito, hermanos, a que
Si ustedes estén pasando por alguna situación difícil, ustedes piensan que el Señor no los perdona, que no hay solución para eso, sí la hay, ¿verdad? Sí la hay. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Dios se acuerda lo que Él hizo, lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios se acuerda de eso. Y Dios no quiere que nadie se pierda, como dice en su palabra de Juan 3:16, ¿verdad? Sino que todos seamos salvos. Amén. Y vamos a ir ya para terminar, a Romanos 8. (8:15) dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Miren qué hermoso, ¿verdad? Ya no estemos esclavizados al pecado, hermanos. Ya no estemos esclavizados al temor. Que ya no estemos esclavizados a todas esas cosas que el enemigo trae a nuestra mente, a nuestro oído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya nos hizo libres. Y tenemos que tenerlo eso bien claramente en nuestra mente, que Él ya nos hizo libres, ¿verdad? Y que dice que Él nos recibió el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Verdad? Tenemos un Padre, tenemos a un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, ¿verdad? En el cual nosotros podemos decirle: Abba, Padre, aquí estoy. Cometí un pecado, cometí errores, perdóname, límpiame cada día más de mi pecado, como decían, ese es el Salmo, como decía David, ¿verdad? Escudriñame, ¿verdad? Limpia mi corazón. Amén. Así que, hermanos, esta es la palabra. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, ¿verdad? Y que nosotros, recordar que nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Señor Jesús dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y dice el Señor, dice la palabra que el Señor Jesús, cuando se fue, Él dijo que nos iba a dejar a un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros no estamos solos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ir ante el trono de la gracia. Él no nos va a juzgar, Él no nos va a criticar, pero Él quiere que tengamos un corazón agradecido, un corazón recto, que lo obedezcamos. Amén. Así que yo voy a orar para cerrar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor Padre Santo, habló, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, llevando esta palabra, Señor. Que esta palabra haya caído, Señor, en tierra fértil, Padre amado. Que esta palabra, Señor, haya sido de bendición, mi Señor. Tú nos recuerdas, Señor, cada día, Señor, a través de tu palabra, que tú eres nuestro Abba, que tú eres nuestro Padre. Que aunque dice tu palabra, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto nos recogerá Jehová. Así que gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a morir en esa cruz para darnos salvación, para darnos una vida eterna. Gracias por mis hermanos, Señor, que escucharon esta palabra, Señor. Bendícelos, Señor. Ayúdalos en cualquier necesidad que ellos estén pasando, Padre amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con ellos, Señor Padre. Gracias te doy en esta mañana, Señor, y bendice a la congregación, bendice a cualquier persona que va a escuchar esta palabra. Si tú no conoces de la palabra de Dios, te invito a que sigas a la Iglesia Misionera del Camino Oficial, que te conectes los viernes, los sábados, los domingos a escuchar de la palabra del Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.